Bueno, ¿qué es lo que dice la ciudad? ¿Cuál es el clima a esta hora, particularmente con el paro de transporte? ¿Qué es lo que dicen los legisladores? Maxi Raimondi estuvo trabajando en el tema y tiene todos los detalles. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Exactamente una jornada intensa con bueno, mucha polémica por lo que ha pasado en horas de la mañana y del mediodía, y también con muchas repercusiones en el arco político, puntualmente en el Consejo, que siguen con mucha atención y con mucha preocupación, como todos los rosarinos, lo que ocurre con el transporte. Comenzar, Leo, haciendo hincapié en lo que vos señalabas, la confirmación de que mañana vamos a tener una nueva jornada de paro, una nueva medida de fuerza, corte de crédito laboral, le llaman desde el gremio de la UTA, con lo cual se van a cumplir 19 días sin servicio de colectivo urbano de pasajeros aquí en la ciudad de Rosario. Por eso la preocupación de los concejales. Y me da la sensación, Leo, que hay cierto consenso en cada uno de los bloques y en cada uno de los sectores políticos de hacer un reclamo a Nación para que el gobierno nacional le deposite a los trabajadores el 50% de su salario en concepto de ATP y después ponerse a discutir cómo se sigue de aquí en adelante. Creo que el consenso es generalizado en todos los bloques. Primero resolvamos esta situación, veamos cómo se le paga a los trabajadores, cómo se pone en funcionamiento nuevamente el sistema, y después discutiremos qué pliego corresponde aplicar en un panorama verdaderamente incierto. Vamos a escuchar en primer término a Tonioli, el concejal del Frente de Todos, que esto nos decía hace algunos instantes. El pedido que estamos impulsando es el de la posibilidad de que los choferes de colectivos del interior del país exclusivamente puedan ser incorporados al programa de asistencia al trabajo y la producción, al ATP, que es el pago de la mitad del sueldo de los trabajadores de ese sector, como se está haciendo con otros rubros. De los recursos que se necesitan para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros es dinero que entra por corte de boleto, por venta de boletos, y dinero que proviene del Estado. Si cae una, y en realidad lamentablemente hay que decir que va a seguir siendo bajo, porque en este momento, bueno, hay un montón de actividades restringidas, ¿no? Pero cuando termine la cuarentena va a seguir habiendo, de alguna manera, por un lado, medidas sanitarias que van a indicar la necesidad de un distanciamiento, es decir, los colectivos van a poder circular con 15, 16 personas arriba y no más, y además va a haber un efecto también, que ya lo estamos viendo, que es cierta prevención de la población a la hora de subirse al transporte público. Inevitablemente y lamentablemente va a tener que haber un esfuerzo del Estado en sus distintos niveles por intentar sostener un servicio digno, que seguramente va a ser distinto. Vamos hacia un escenario donde la vida en sociedad, donde algunos servicios y donde seguramente el transporte público va a tener que reformularse. Bueno, Maxi, quería consultarte, ustedes que están en la calle todo el tiempo, que van de un lado al otro, ¿la gente no les dice que se ocupen del transporte, digamos? ¿No notás como que hay una angustia generalizada al no haber transporte, más allá de que se desaliente la utilización del mismo? No, por supuesto, sobre todo los trabajadores de menos recursos, que son los que más necesitan del transporte urbano de pasajeros, que se les hace imposible movilizarse de otra manera. No hablemos de pagar un taxi, de que tienen un auto particular, muchos recurren a la bicicleta. La situación es verdaderamente angustiante para los trabajadores que viven al día y que tienen que seguir trabajando. Por eso la enorme preocupación que existe y la preocupación de que no se vislumbra una solución en el corto plazo. Por eso el reclamo de todos los bloques para que el Estado se haga cargo de lo que falta de los sueldos. Recordamos que gran parte de ese 65% que cobraron los trabajadores fue a partir de recursos del Estado, de subsidios que puso
o la nación o la provincia o algún aporte del municipio. Lo que el Estado no quiere hacer, el gobierno nacional no quiere hacer, es poner más plata en subsidio, porque eso le generaría después un conflicto cuando tenga que retraerlo. Entonces, la salida son los ATP, es el Estado poniendo más plata, pero directamente en el bolsillo de los trabajadores. Un poco también apoyando este reclamo que hace Rosario para que se incluya a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros en los ATP, se manifestaron desde otros sectores de la oposición, como el PRO. Charlamos también con la concejala Renata Gilotti y esto nos decía también. La verdad que muy preocupados. Hace 20 días que estamos sin transporte en la ciudad, esto no sucedía en Rosario de hace muchísimos años y la verdad que estamos preocupados porque no vemos que estemos encontrando la salida para saldar esta coyuntura. Y es necesario que se conforme esta mesa. Nosotros el Consejo el jueves pasado salió aprobado por unanimidad la conformación de una mesa de trabajo en donde estén sentados todos los actores, tanto la municipalidad, la provincia como la nación, el sindicato y las empresas, y por supuesto nosotros desde el Consejo, y poder ahí empezar a tener algunas conversaciones en donde se involucren a todos los sectores y poder saldarlo, como te digo, esta coyuntura, y después más adelante replantear cómo vamos a transitar el sistema de transporte de la ciudad de Rosario. Sabemos que tenemos un pliego de hace un año que nunca se puso en funcionamiento y dar esas discusiones en el momento oportuno. En una ciudad como la nuestra, del tamaño de la nuestra, un paro de tantos días, en este contexto, porque está bien que hay que cuidarse de subirse al colectivo, pero hay un montón de trabajadores esenciales que necesitan movilizarse por este medio, hay que hacerlos con las medidas adecuadas, el distanciamiento social, lavarnos las manos cuando subimos y cuando bajamos, pero es importante que el sistema de transporte funcione en la ciudad de Rosario. Hay muchos usuarios que no están teniendo cómo trasladarse. Bueno, Maxi, todas las cuestiones o todas las corrientes políticas están de acuerdo en esto, por lo menos, ¿no? Todos se manifiestan a favor del regreso del transporte y por supuesto que de alguna u otra manera el gobierno nacional abone, ayude, asista a los municipios. Sí, en eso me parece que hay acuerdo en... las soluciones son los ATP del gobierno nacional. Las empresas privadas ya dijeron que no van a poner más plata. Subsidios es esto lo que hay, con lo que hay se pagó el 65% de los salarios. Solucionemos esto y después veamos cómo se sigue. Y vos preguntabas por la angustia de los trabajadores que necesitan del colectivo. Es que realmente, no solamente por este paro, sino qué va a pasar en el futuro. ¿Qué sistema de transporte vamos a tener? Ya el transporte venía siendo deficitario, va a ser mucho más deficitario. Hoy, ¿cuánto saldría, Leo, un boleto si vos tenés que ajustarte al estudio de costos? ¿100 pesos? ¿120? Imposible. Con menos pasajeros, con 10 o 12 personas que pueden, porque por protocolo van a poder subir muy pocos pasajeros. Seguro. O sea que van a subir 10, 12, 15 pasajeros por unidad. Imposible. ¿Cuánto te sale en el costo un boleto? 100 pesos para subirnos a un colectivo, es una locura, pero es lo que va a pasar. Si nosotros hacemos un estudio, si el municipio ahora haría un estudio de cuánto sale pagar el boleto con la reducción de pasajeros que va a haber, estaría en torno a ese número. Está claro que es impagable, que es privativo, sí. Hoy Guillermo Sisman decía que el transporte urbano de pasajeros de Rosario pierde por día 10 millones de pesos con el sistema antiguo, el tradicional, el que podés ir parado. Claro. Imagínate ahora cómo se duplicarían las pérdidas, como mínimo. Claro. Como mínimo. Por eso digo, acá en los concejales hay consenso. Vamos a acompañar al intendente que va a pedir en Nación que el gobierno nacional pague los ATP para completar lo que falta. Ahí están todos de acuerdo. La gran discusión empieza después. ¿Qué hacemos con los colectivos en Rosario? ¿Va a ser estatal? ¿Va a ser mixto? Si es mixto, ¿quién va a poner la plata del déficit, de lo deficitario que es el transporte? ¿Va a seguir poniendo el Estado Nacional? ¿Va a ser la provincia? ¿Va a empezar a...? Bueno, me parece, Leo, que está claro que la prioridad es resolver ahora cómo volvemos a tener colectivo, pero después se viene una discusión feroz entre todos los sectores políticos, entre todos los actores. Ojalá se tenga la madurez para encontrar un nuevo sistema, pero hay algo que está claro: el transporte colectivo tal cual lo conocimos
conocíamos hasta hoy en la ciudad de Rosario no va a existir más. Me parece que se viene un nuevo pliego, un nuevo sistema, una nueva metodología que se lo impone la pandemia y que no le va a quedar otra al municipio que discutir y repensar absolutamente todo. Maxi, hasta luego, volvemos en cualquier momento. Ha sido una